Abogado, Buenas gracias tardes. también por asistir a nuestra llamada. Muchísimas gracias por la invitación, que duda cabe. El último día nos vimos como entrevistador, hoy como debatientes. Para lo que haga falta, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Paco Conejo, compañero de la redacción de 101 Televisión. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues nada, encantado de bajar, digo bajar siempre, encantado de bajar, entiendan, es que la redacción está arriba y el plato está abajo, por eso digo, encantado de bajar y compartir un rato de televisión contigo y con tus invitados. En un momento se Gracias. incorpora también a nuestra mesa de debate Carlos Conde, que está a punto de entrar en plató, pero ahora os pregunto, un rápido, fin, a modo de tuit casi, pero os pregunto, ¿España debe pedir perdón a México por la conquista, por algo que ocurrió en 1519? Ya os digo, a modo de rápido tuit, ¿qué te parece? ¿A pedir perdón desde cuándo? Ujú. Que es un tema un poco complicado, bueno, no complicado de debatir, sino que tenemos que tener en cuenta la época en la que se nos está pidiendo el pedir perdón y el sentido de ese perdón, por lo cual del Partido Socialista no le vemos ninguna lógica a pedir perdón a estas alturas. Manolo, ¿qué te parece? Bueno, me parece que está totalmente fuera de lugar. No obedece a ningún criterio ni lógico ni razonable. Pedir perdón, ¿por qué? Y realmente, además, creo que España no está en esa situación de tener que pedir perdón por algo que, como bien se ha dicho, se pasó hace ya muchísimo tiempo. Paco Conejo, compañero, ¿pedimos perdón o no? No, fuimos inquietos, podían haber sido ellos inquietos. Y se incorpora a nuestra mesa de debate Carlos Conde. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, Que cerrando legislatura. que sepas que los últimos también son los primeros, ¿eh? Así que Lo en siento. el reino de la tele. Así que Lamento no haber llegado puntual, pero al final se complica por los horarios, pero feliz de estar aquí y Gracias. estar debatiendo. gracias por estar con nosotros. Te dejamos que tomes aire, que tomes un poco de agua. Acaba de llegar Carlos Conde. Oye, primer tema, Albert Rivera tendiendo la mano a Pablo Casado para formar gobierno y, como ha dicho textualmente, echar a Sánchez y a los que quieren liquidar España. Una estrategia que nos hemos preguntado esta mañana en la redacción, ¿es inteligente? ¿Se está echando al monte Rivera? ¿Está jugando a una estrategia equivocada? Abramos el debate. ¿Esa mano puede estar envenenada? ¿Qué te parece? Bueno, lo que está claro que si votas a Ciudadanos estás votando a Partido Popular, estás votando a Vox y un claro ejemplo ha sido aquí en Andalucía. No entendemos cómo desde Ciudadanos ponen un cordón sanitario al Partido Socialista sin tener en cuenta a esos votantes y no ponen un cordón sanitario a la corrupción. Yo creo que ese sería el titular que mejor podría resumir este titular. Manolo, ¿qué te parece? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es una estrategia que define muy claramente por dónde van a ir. Está dando un mensaje muy claro a sus votantes. No nos olvidemos que ya Ciudadanos pactó con el Partido Socialista o apoyó al Partido Socialista y ahora en Andalucía ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular para alcanzar el gobierno. Yo creo que deja muy claro cuál es el rumbo de este partido político a partir de ahora y sus votantes deben tener muy claro a dónde va su voto. Paco. Yo creo que estratégicamente es un fallo garrafal por aquello de que yo siempre los he llamado como los auténticos reacciones públicas de la política y me parece muy bien. Dependiendo de dónde gobernaban se adaptaba a las circunstancias. Creo que se están cerrando mercado y en cualquier caso decía el señor Casado que el señor Albert Rivera sería un buen ministro de Asuntos Exteriores. Se da por vencido. Esa es la pregunta, ¿no? En fin, si partes desde esa posición... Y ese viaje al centro, ¿no, Roberto? ¿Verdad? Sí, a lo mejor ya estás dando por perdido a las elecciones. Veremos a ver. Carlos, ¿qué te parece esa mano tendida de Rivera ahora? Cuando hace 72 horas prácticamente era lo contrario. Bueno, yo creo que no hay que sacar fuera de contexto esas palabras. Al final, lo que sí se está evidenciando, y así lo dicen las encuestas, y lo están diciendo los gobiernos que tenemos pues repartidos a lo largo y ancho de España, es que es la ausencia de mayorías absolutas y los escenarios de negociación que tienen que abrirse. Evidentemente, nosotros preferimos, como Partido Popular, preferimos un centro derecha fuerte que ponga freno a pues, lo que ha sido un gobierno que la verdad ha sido lo peor que le ha podido venir a España en los peores momentos, y hablo de la crisis con la situación de la ruptura de España por el planteamiento que los partidos nacionalistas y separatistas han estado haciendo, el hecho de que se negociaran presupuestos pues
sedes penitenciarias, el hecho de que hayamos frenado el avance económico que estaba teniendo España después de esa dificultosa recuperación de la crisis económica, y al final, en definitiva, hay un diálogo, hay una escenificación, y bueno, yo prefiero de alguna manera que pensar que en el contexto está pues que se quieren cambiar el rumbo de España actualmente, y lo hacen pues partidos que están situados pues en el centro derecha, que es lo que entendemos que deben de aportar las soluciones, ¿no? Cuando le han preguntado a Casado si prefería a Vox o a Rivera, ha dicho que prefiere a Rivera como compañero de viaje, pero por cierto, Ábalos del Partido Y el Socialista ministro de Exteriores también prefería, ¿no? sí, como ministro de Asuntos Exteriores, pero Ábalos del Partido Socialista también hablaba de oye, esa mano tendida a Ciudadanos, que parece que puede ser la bisagra, en fin, el lugar donde todos están mirando. Bueno, lo que está claro que la sensación que tenemos nosotros es que se están peleando para ver quién está más a la derecha de la derecha. No sabemos si ya está el Partido Popular, si está Ciudadanos, que ha perdido ese medio centro en el que se encontraba, o ya total la extrema derecha, que es Vox, ¿no? Yo la verdad que no sé si es que el señor Rivera da por perdida ya las elecciones y tiende su mano, como bien dice el titular, al Partido Popular, y bueno, yo creo que debemos poner encima de la mesa que sería la primera vez que la extrema derecha formaría parte del Consejo de Ministros, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y todo lo que conllevaría este tema. Y es verdad que Partido Popular, según las encuestas, y Ciudadanos no suman, habría que buscar otra alternativa, Manolo. Sin duda alguna. Parece ser por las encuestas que no suma, pero yo no estoy de acuerdo con lo que ella plantea. Yo creo que Ciudadanos se ve poseedora de la llave del gobierno, tanto de un lado como de otro, porque tienen un número muy importante de votos, no nos equivoquemos. Que es verdad que parece ser que Ciudadanos y Partido Popular no suman lo suficiente como para alcanzar el gobierno, y pudiera ser necesario que se reeditara esa suma que viene de Andalucía. Es posible, puede dar el resultado, las urnas, ese tema, pero yo no creo en planteamientos del grupo de extrema derecha, de Ciudadanos, Partido Popular y Vox. A mí me parece que Ciudadanos está, desde mi punto de vista, sabiendo jugar sus cartas de ser la llave. No nos olvidemos que Ciudadanos no es que solo haya pactado con el Partido Popular, es que también lo hizo con el Partido Socialista. Entonces, yo creo que se creen poseedores de esa situación, y sus votantes yo creo que también que son conocedores de esa situación en donde ellos pueden mirar de un lado y de otro. O sea que yo creo que entonces, Manuel, Carlos, claro, bueno, primero a mí me gusta decirle a Carlos que cuidado, que una cosa es lo que digan y luego es lo que hacen, porque mira lo que les ha pasado a ellos, ¿no? Es decir, que digo, a nivel municipal, que eso de la política, tú sabes que es tan voluble, pero en cualquier caso, como tú decías, Manuel, efectivamente, ellos son conocedores de su situación, pero lo que no puede hacer en política es cerrarse puertas, porque si se quieren abrir a la izquierda o a la derecha y mantenerse en ese centro, no te puedes cerrar una puerta. Y yo entiendo que con el PSOE se la están cerrando. Me decía el alcalde de Mixca, si me lo permitís, y vale como ejemplo, Juan Carlos Maldonado, de Ciudadanos, si pactaba con el PP, se me enfadaban los seguidores del PSOE que se vienen a mí. Que pacto con los otros, se me enfadan los seguidores del PP. Es decir, que ahí moverse en el centro es muy complicado. Es verdad que Ciudadanos ocupaba un lugar entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y parece que ahora pierde ese lugar, ¿no? En favor pero ya veremos de quién. Carlos. El mero hecho de que estemos hablando aquí de partido llave evidencia de que no empiezan a disminuir sus expectativas de ser real opción de gobierno, más por el hecho de ayudar al que pues que el número de votos pues puede estar muy por encima. Eso es un fallo, Carlos, tú lo sabes. Sí, pero no obstante, al final es un juego de palabras en el sentido de que, oye, aquí tendremos que sentarnos a hablar, y en definitiva creemos que debemos de cambiar el rumbo de este país. Por cierto, país que, insisto, ha estado gobernado por el Partido Socialista pues con un acuerdo con separatistas, populistas y partidos incluso de corte proetarra, ¿no? Es decir, que aquí cada uno ha de mirarse dentro antes de hacer ningún tipo de interpretación. Si me disculpas, ante eso tengo que hablar, porque lógicamente a la hora de la votación de los presupuestos creo que ha quedado más que evidenciado que nosotros no teníamos ningún pacto por debajo de la mesa con los independentistas, como bien dice. Está en la cárcel negociando.
¿no? Yo no te estoy diciendo que no hayan estado en la cárcel, te estoy Poli- diciendo del Partido Socialista. Del Partido Socialista es no que ha es ido muy- nadie a la es muy cárcel a serio. hablar de presupuestos con nadie. Es muy Lo único serio. que digo es que los presupuestos generales han estado, los presupuestos generales más sociales de la historia han estado encima de la mesa y vosotros habéis votado en contra con los independentistas, Sean más precisamente. sociales, es una forma de entender que sean Sí, muy están sociales. encima de la mesa, se Yo no pueden estoy valorar. dispuesto a que España ni el presupuesto se negocie con partidos de corte separatista y menos en sedes penitenciarias. Yo es que ese no lo he visto nunca en la democracia que llevo viviendo. Yo creo que eso nos aleja de lo que verdaderamente quieren los ciudadanos, ¿no? De todas maneras, podemos creer, a ver, entre comillas todo esto que voy a decir, por supuesto, pero podemos creer la palabra de Rivera, un tipo que dijo, no pactaré con Rajoy, y después pactó con Rajoy aquellas 150 medidas y le dieron el gobierno al presidente, al que fue presidente Mariano Rajoy. ¿Pasará algo después del 28 de abril y todo esto que estamos hablando quedará en aguas de borrajas? ¿Qué te parece, Manolo? Yo estoy seguro que sí, pero con el respeto de los dos políticos que nos acompañan en esta mesa, estamos ya la ciudadanía muy acostumbrados a que nos digan Diego y luego Diego y viceversa, ¿verdad? Son juegos de mayoría, son juegos de acuerdo y lo sano de la democracia, sin duda alguna, es que para alcanzar esas mayorías unos tengan que ceder y otros dar para que eso sume, ¿no? Entonces, ciertamente, ya hemos visto la trayectoria de Rivera como político, como en determinadas cuestiones, en determinados momentos ha cambiado de un lado y de otro, y eso a mí me parece lo bonito, como ciudadano me parece lo bonito de la política, que haya esa alternancia y que haya esos juegos para sumar mayorías. Sí, Manuel, pero también hay que tener cuidado porque si un político hoy dice blanco y mañana dice negro y al pasado dice amarillo, pierde credibilidad y la Eso- gente no va a las urnas. Eso es indudable. En cualquier caso va a depender mucho de lo que ocurra en las elecciones del día 28, luego habrá otra prueba de algodón que serán las municipales y a partir de ahí se verá cómo está el escenario e incluso dependiendo de lo que ocurra ahí, yo no garantizo que el gobierno de la Junta pueda seguir en caso de que se reviertan los resultados. Sí, Es decir, sí. Así que esto es todo muy bien. Y luego la promesa, yo creo que jugará el partido y una vez que acabe, pues ya decidirá lo que hace. Pero sí, para mí, yo entiendo, lo poquito que entiendo de política, los años que llevo en esto, dedicándose a comunicar sobre eso, es que para mí, estratégicamente ha cometido un fallo garrafal. Es decir, tú no puedes cerrar ninguna puerta y él se ha cerrado una puerta. ¿Por qué? Porque piensa que no puede arañar votos al PSOE y sí al PP. No lo sé. Bueno, pero No lo sé, Carlos. al Estamos final, especulando. la horquilla electoral que va buscando Ciudadanos está, entiendo, más situada en centro derecha que en la izquierda. Lo que pasa es que he coincidido con Manuel, es decir, los españoles, es decir, los ciudadanos tenemos que estar acostumbrados a que en este escenario de negociación, bueno, pues al final haya concesiones y se lleguen a puntos de acuerdo y no haya bloqueos. Pero lo cierto es lo que percibimos de Grupo Ciudadano es que ellos mismos se definen como partidos, somos partidos de centro. O sea, ¿el centro qué es lo que es? O sea, el centro es que un día sopla para un lado y yo me voy para ese lado y otro día sopla y me voy para el otro, porque hay cuestiones donde no se definen. Y esa es la realidad. Tú tomas una decisión y afróntala, pero en esa ambigüedad al final la gente le genera rechazo y le genera duda. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo. Un partido político, Ciudadanos, que recordamos, un viernes por la noche era Partido Socialdemócrata y el domingo por la mañana se levantó Liberal. Es la declaración del día, todo el mundo está hablando de esto. Pablo Casado. Simplemente tengo que decir que me parece muy buena idea cuando se abran las urnas y contemos cuántos escaños sacamos el bloque, que no queremos seguir viendo un gobierno con socialistas, comunistas, independentistas. Pablo Casado, hablando y respondiendo. Y, por cierto, lo último que ha dicho, ha ofrecido a Rivera, lo ha comentado Paco, ser ministro de Asuntos Exteriores. La declaración de Rivera, que ha abierto la caja de los truenos hoy. A Sánchez a la oposición. Es una emergencia nacional y yo como compatriota y como español voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que Sánchez se vaya a la oposición y hoy quiero pedirle aquí, en Galicia, desde Ciudadanos al Partido Popular y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno y echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España. Claro que muchos dicen, oye, pero esto ¿por qué no lo habéis hecho antes? ¿Por qué no ir en coalición directamente y nos evitamos un problema? Incluso se suma más, ¿no? ¿Me vais a permitir? Acabo de sobre lo otro, trato de conectar con la política nacional, las veces que puedo, estoy más volcado en la política municipal. ¿Os dais cuenta de que hace mención, pone el énfasis siempre en Sánchez y no tanto el Partido Socialista? Porque yo creo que llegado el caso, si realmente las cosas le vienen bien dadas,
lo que exigirá para pactar con el Partido Socialista es que Sánchez no esté. Por eso mide mucho las palabras y por eso es la ambigüedad que la gente ya empieza a darse cuenta. Pudiera ser. Eso, Yo pero en cualquier caso, Carlos, eso es otra estrategia más. Sí. Sí, Pero eso- que la gente ya empieza a darse cuenta. Eso es un tablero y va moviendo piezas. Pero claro, si no está Sánchez, ¿quién está? Porque ahora mismo Que yo soy- no hay, no sé, está aquí... A ver, Si no estuviera Sánchez, ¿quién estaría? Irene, No permíteme. olvidemos que nuestro secretario general es Pedro Sánchez. Pero Entonces, si no estuviera él, ¿a quién pondríais? tenemos a él. Es que es nuestro secretario Pero general. piensa que se va, mujer. No se No, va. Es pero, nuestro secretario general. Nosotros no podemos hacer elucubraciones de si no es Sánchez, quién sería. Lo que está claro que la estrategia del señor Rivera no es la adecuada. Hablar de emergencia nacional para echar a Pedro Sánchez me parece una aberración de todas, y cuando habla de liquidar a España y de patriotismo, el patriotismo no quiere decir ponerse una bandera y por todos sitios diciendo que es más patriota, ¿no? Yo creo que el símbolo de la bandera es de todos, de los socialistas y de las socialistas también, y ellos se atribuyen al patriotismo al tema de los símbolos de la bandera. Entonces, yo la verdad que veo algo aberrante estas declaraciones diciendo que hay que echar al señor Sánchez. Adelante. Bueno, es una manera, yo creo que es una manera de hablar. Tienen las cosas muy claras. Su objetivo es que Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno y se ofrece, como bien ha dicho Carlos, se ofrece al Partido Popular. Ciertamente la estrategia no me parece correcta, porque si Ciudadanos siempre ha sido un partido que ha podido coger del granero socialista muchos votos, ese acercarse al Partido Popular puede hacer el sentido inverso, que ese granero de votos que había caído en Ciudadanos vuelva al Partido Socialista y por tanto que caigan sus números. O sea, yo creo que, como estamos aquí, yo creo que todos de acuerdo, la estrategia no puede ser Manuel, más ellos equivocada. tienen esos datos y nosotros no, y por eso hace Pudiera ser. esa puesta en escena. Yo no lo sé. sé. La puesta en escena, yo no creo que salga a caballo perdedor. Algo tendrá detrás cuando ha hecho esa afirmación. Hay politólogos que hablan de que 1 de cada 3 votos de Ciudadanos venía del Partido Socialista. claro. Ese votante, yo no sé, estará contento con esta estrategia. En fin, órdago o a lo mejor órdago desesperado de Ciudadanos, lo veremos, ¿eh? Próxima fecha, ya lo saben, 28 de abril. Y el Partido Socialista hoy presentando sus propuestas para el gobierno. Además, con una escenografía muy calculada, ¿eh? 25 banderas, todas de España, por detrás, más de la Unión Europea. En fin, Pedro Sánchez esto lo maneja bien, ¿eh? Todavía es presidente del gobierno y obviamente no quiere jugar a candidato. El Partido Socialista presentándose ante... Sí, Partido Socialista, pues hemos sido el único partido que hemos dado propuestas reales, propuestas realizables. Hay encima de la mesa un paquete de 110 medidas de toda índole y la verdad que, bueno, los demás partidos hemos ido escuchando ciertas propuestas que la verdad algunas han sido bastante alarmantes, o por lo menos yo al escucharlas no sabía dónde meterme, ¿no? Podemos poner ejemplo, el Partido Popular cuando habla de las mujeres inmigrantes, dejarla en España si dan a su hijo en adopción, después Ciudadanos el tema de legalizar la prostitución siempre y cuando sea de manera voluntaria, o Vox con el tema de las pistolas, ¿no? Yo creo que el único partido que sabe de la realidad social y que escucha a los ciudadanos y las ciudadanas es el Partido Socialista, y prueba de ello son este paquete de medidas que hemos puesto en marcha, justo 110 medidas. Entre ellas, bueno, bastante política social. Lo más comentado en los medios a día de hoy o a esta hora, un ingreso mínimo vital para erradicar la pobreza infantil. Eso es una de las medidas que ha puesto esta mañana el Partido Socialista encima de la mesa. Manolo, ¿qué te parece? Bueno, a mí más que proyecto o presupuesto, a mí lo que me parece es una declaración de intenciones. Como declaración de intenciones, y abro el abanico a todos los partidos políticos, como ciudadanos, me parece muy bien. Pero a mí me gustaría que estas propuestas llevaran al lado una explicación de cómo se va a conseguir el dinero para pagarlas. Porque esto parece un poco barra libre. De todos los partidos, barra libre. Vamos a hacer esto y esto otro. He leído subida de los sueldos de los militares, he leído aumento de las pensiones, quitar la deuda que tiene la seguridad social. Yo como ciudadano veo que mi país tiene una deuda tremenda. Aquí se promete mayor gasto y en ningún presupuesto viene ningún recorte. Nadie dice, señores, que le voy a subir los impuestos para poder pagar toda esta serie de medidas. Nadie nos los dice. Nada más que nos prometen. Eso sí, hasta que echemos el votito en la urna y al día siguiente ya se nos ha olvidado todo. La pregunta es quién va a pagar la factura, ¿no? Efectivamente. Carlos. Claro, bueno, es que ya nos lo han anunciado, los presupuestos generales del Estado, que afortunadamente no han salido, llevaban una profunda subida de impuestos. Una profunda subida de impuestos, porque el Partido Socialista
predica de una manera, pero cuando luego llega el momento de gobernar, realmente tira del bolsillo de los españoles y apretando a las empresas, pequeñas, medianas empresas. Al final, la cuestión es que propuestas nos lanzan, pues evidentemente, ¿qué lo van a hacer? Pues prometer. Pero la realidad es que hemos tenido una situación donde España ha estado bloqueada, ha estado dirigida prácticamente por un gobierno Frankenstein, como hemos definido, un gobierno donde cada uno de ellos ha tratado de hacer su política como la ha entendido. Yo estoy convencido que la situación actual, si no cambia, y se lo dirán los españoles a la hora de votar, pues volveremos a reeditar una situación similar en la que tendremos un gobierno que se tiene que plegar a los intereses de separatistas, de comunistas, de populistas, como los queramos llamar. Y en cualquier caso, nada que tenga que ver con lo que planteamos pues otros partidos políticos que hemos sabido, cuando hemos estado en el gobierno, hacer las cosas bien para reconducir la herencia que hemos recibido y para poner a España en los niveles de crecimiento y de empleo que necesita. 110 medidas que plantea el Partido Socialista, entre ellas un pacto de Estado por la educación y un objetivo para 2025 dedicar el 5% del Producto Interior Bruto para educación. Cuando estaba comentando Carlos, estabas poniendo cara de... Claro. Hombre, lógicamente, y a mí me gustaría que me especificara eso del gobierno Frankenstein a qué te refieres, Sí. esa subida de impuestos, que me aclare cuáles son, porque me da la sensación de que no conoce el paquete de medidas que hemos puesto encima de la mesa. Bueno, no sé Desde el de qué respeto, me gustaría que me lo aclarara. No, yo hablo de los presupuestos generales del Estado. Sí, sí. El borrador de presupuestos generales del Estado lo que tiene es una subida de IRPF, lo que tiene una subida de conceptos en materia de gestión del consumo, subida de hidrocarburos, que afecta directamente a las pequeñas empresas. Es decir, si es que la realidad estaba ahí encima de la mesa. Además, un presupuesto que ni siquiera, y la propia AIREF, el organismo que de alguna manera fiscaliza a los gobiernos, ha detectado que son presupuestos que están totalmente inflados en los ingresos, no se corresponden con la realidad, con un crecimiento económico que estamos convencidos no vamos a tener, es decir, presupuestos que estaban totalmente ficticios e inventados. Y la realidad que luego no se sostiene. Y cuando vienen las cosas mal dadas es cuando vienen los recortes, porque el Partido Socialista recorta también en políticas sociales, y aquí tenemos un gobierno que tuvo que recortar, por ejemplo, las pensiones, como fue el Partido Socialista. Por cierto, candidato Daniel Pérez, diputado provincial, diputado nacional en ese momento, también que tuvo que votar ese gran recorte que tuvo que hacerse en las prestaciones sociales, porque la situación económica era insostenible. Esa es la realidad de los números. Por eso no hemos votado esos presupuestos, porque no eran unos presupuestos que estuvieran realmente buscando el desarrollo de nuestro país y buscar, pues si hablamos de recorte, le tengo yo que hacer una puntualización, porque el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, todo el mundo sabe que fue quien recortó la ley de dependencia. Pues eso ya lo hemos olvidado. No, si hablamos de grandes recortes, grandes recortes lo tenemos el presidente de la Junta de Andalucía. Pero es que no es así. ¿Cómo que no es así? Hombre, que quien ha estado recortando las políticas sociales es quien tiene las competencias directas, que son las comunidades autónomas, y que es un gobierno de Susana Díaz. Y eso lo hemos sufrido los ayuntamientos y lo seguimos sufriendo, por cierto, porque es que la herencia que se nos ha dejado por parte de los gobernantes andaluces... Claro, es que ahora todo es la herencia. Claro, lo que tienen que hacer los señores... lo que tienen que hacer el señor Partido Popular y los señores de Ciudadanos es ponerse a trabajar 40 desde ya. años después en Andalucía... No aludir todo a la herencia recibida, que eso ya no cuela. Tenemos una comunidad autónoma que la verdad es que no se ha merecido un gobierno de 40 años donde lo único que hemos conocido es un nivel de desempleo por encima de la media europea. Somos de las comunidades autónomas con más tasa de paro, donde el fracaso escolar es más que evidente y donde la política sanitaria, y en Málaga, y somos malagueños, pues también la hemos sufrido y la seguimos sufriendo, porque la realidad es que la gestión del Partido Socialista en Andalucía pues ha brillado por su Pues precisamente os ha dado tiempo al estar 40 años en la oposición para como saber cómo funciona la Junta de Andalucía y para haberse puesto a trabajar desde el minuto 1 que entrasteis en la Junta de Andalucía. Ahora no lo han dado. No ahora decir todo por la herencia los andaluces recibida. Son los que nos ponen y nos quitan. Ese es el tema. Y esa es la falta de reflejos de Susana Díaz y ese ego que tenía, la que la ha hecho decir, no te toca a ti y ahora demos la oportunidad a otros que, bueno, vamos a tratar de hacerlo mucho mejor. De todas maneras, oye, yo celebro que ya se empiece a hablar de propuestas, porque ahora, hasta ahora estábamos hablando de cómo confeccionar las listas, de fichajes estrella. A ver si empezamos a hablar ya de ideas, de propuestas, claro. Como decía Anguita, ¿os acordáis? ¿No? Programa. Manolo, que al final es lo que nos va a salvar la vida, más que los nombres. Yo como ciudadano lo que quiero es recoger el guante de los políticos con propuestas reales,
creíbles y que se puedan obtener. Porque para, repito, prometer grandes proyectos, grandes ideas que embelecen al público solo por su voto, es muy triste. Yo creo que la sociedad española ya está muy madura y a la par cansada de que nos propongan, nos embelecen, nos lleven al obtener nuestro voto sin una contraprestación, en unos servicios y en unas cuestiones que sean realmente creíbles. Porque, hombre, ya está bien de siempre fomentar el gran proyecto y vamos a hacer esto y vamos a subir las pensiones y vamos a bajar el paro y vamos a generar empleo. Y luego al final nos quedamos siempre con un palmo de narices. Yo coincido con lo que dice Manuel, efectivamente, y eso hace que la gente luego dice, la abstención, no han ido a votar, claro, porque la gente ya no se cree nada, porque es lo que decía Manuel al principio, una declaración de buenas intenciones, y la verdad es que el ciudadano llega a un punto, que si PP, que Ciudadanos, que si PSOE, que le da igual cómo se llame el médico. ¿Coincides lo conmigo? Lo que quieren es que le curen el resfriado. Y coincido contigo, claro que sí, porque también soy yo, aquí no somos políticos, pero en cualquier que quiero hacer esto. Bueno, dígame usted cómo lo quiere hacer. Efectivamente, ¿coincides conmigo entonces en que...? A ver, Espera, vamos a preguntárselo a Irene, que es Partido Socialista, Claro, hoy está es aquí que representando a su partido. estáis Como dice pidiendo- Manolo, ¿cómo se paga la factura? estamos pidiendo medidas concretas y yo creo que una medida concreta que el gobierno socialista puso encima de la mesa es la subida del salario mínimo interprofesional a esos 900 euros, que precisamente otros partidos se negaron a esa subida. A mí me gustaría saber cómo se vive con 900 euros, cómo permitís votar que no mí lo que a me- esa subida mínima Lo que interprofesional. quisiera saber yo es No he cómo se terminado. financia eso. No he terminado. Igual ¿Cómo que se la financia recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, la cotización de las cuidadoras, es que parece que nosotros en 9 meses hemos hecho mucho más que vosotros en los años de gobierno, con solo 84 diputados. Y esa es la realidad que todos y todas las españoles están viendo a día de hoy. La realidad es que tenemos un relator para negociar con Bueno, tal un que relator nos que le dedicamos a tengo- desenterrar a Franco. Es decir, Discúlpame, problemas que están en No, la... Bueno, es que no, Irene, pero no yo espera que termine mi te he dejado- discurso, bueno, porque pues es que el termina de relator no hablar lo ha y yo- inventado Pedro Sánchez. Olvidamos ya el personaje Sí, de Urkullu, sí. años atrás. ¿El relator lo ha inventado Pedro Sánchez, de verdad? ¿Que lo ha Pedro inventado él? Pedro Sánchez. Pues entonces hemos Un olvidado gobierno parte de la historia. Hemos independentista. olvidado parte de la historia, porque Urkullu está ahí y la historia de Urkullu está ahí. Termino de decir, Venga. ¿vale? La realidad es que ¿quién financia o quién va a pagar esa factura que nos anuncia un gobierno socialista? Al final las paga quienes los pagamos. O sea, al final tenemos que pagan las pequeñas empresas, pagan los ciudadanos, porque se les mete la mano en el bolsillo. Porque la realidad es que cuando el gobierno de España está llevado por el Partido Socialista, pues la situación económica deviene como deviene. Tuvimos que rescatar a España pues cuando en épocas de Aznar, y recordamos las altísimas tasas de desempleo en las que cogimos el país, y nos volvió a ocurrir con Zapatero y nos va a volver a ocurrir con Pedro Sánchez si las cosas no cambian, porque la realidad es que España se está frenando, la situación económica está muy convulsa, Cataluña y nuestros hermanos catalanes están sufriendo por una situación que está propiciada por partido independentista, pero auspiciada también por un gobierno digamos de vocación nacional, como es el Partido Socialista, que en este sentido está haciendo flaco favor a esa unidad de España que tanto demandamos. Al final la cuestión no es anunciar, sino hacer. Y eso es lo que hemos visto que ha faltado tanto a nivel andaluz como a nivel español. Esos viernes que comentamos Los viernes esos sociales. viernes sociales donde se anuncian cosas, pero bueno, ya Vale, pagará bueno. la factura quien la tenga que pagar. Perdóname, es que tengo que hablar, no me puedo quedar Venga, te callada dejo, pero ante dejadme esto. continuar, Rápido. porque si no nos anclamos aquí y Rápido, todavía rápido. no estamos en campaña electoral. ¿eh? A ver, ¿y los 600.000 nuevos empleos en la campaña del Partido Popular? ¿Eso era puro lenguaje de campaña? ¿Eso se ha quedado en pura retórica? Pero Otra pregunta, Sí, otra te la pregunta. contesto ahora. Venga, el tema del impuesto de sucesiones. Ese dinero del impuesto de sucesiones que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas han confundido con la plusvalía, lo único que habéis hecho es quitarle un impuesto a los más ricos. ¿Quién de aquí va a recibir 1 millón de euros de herencia? ¿Cómo Pero- vais a pagar para educación, para sanidad, para dependencia? Todo ese dinero Pero- que se recaudaba con el pero- impuesto de sucesiones. a ver, vale, te contesto. Venga, Eh, por favor. Las tasas de desempleo, tanto en época, en el tramo final de Felipe González como con Zapatero, con niveles de desempleo altísimos en toda España, ¿cómo se revertieron? Totalmente.
cómo cambió la tendencia, cómo estábamos creando, por cada empleo que se destruía en Europa, se destruían 10 en España. Y lo revertimos al revés. Por cada empleo que se quedaban en Europa, 10 eran en España, porque la situación cambió radicalmente, radicalmente. Afortunadamente para los españoles que encontraban ya una posibilidad de empleo. Y luego las cuestiones, el resto de cuestiones que has comentado, pues evidentemente me preguntabas por el tema del segundo asunto que me has dicho. El impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones. Este discurso que está teniendo... ¿Tú de qué municipio eres, Irene? Benalmádena. Benalmádena. ¿En Benalmádena se paga plusvalía? Sí. Sí, ¿no? Es que este discurso falso del No, Partido no es Socialista discurso en Málaga Capital, ¿no? cuando hablan de quitar las plusvalías, cuando donde gobiernan las aplican y además a los topes. En fin, este discurso me parece a mí que al final lo que demuestra es que el Partido Socialista, y lo ha anunciado a nivel... Otro impuesto que quieren rescatar, el impuesto de sucesiones de naciones para toda España. Lo ha anunciado la señora Montero en los presupuestos generales de borrador que no ha salido finalmente. Otro impuesto que quieren subir. Al final es subir impuestos y recaudar más. No, se trata de redistribución de la riqueza. Se nota que, como dicen algunos, estamos en campaña permanente, ¿eh? Todavía no ha empezado la campaña del 28A, pero en fin, os dejamos Partido Popular y Partido Socialista. Por cierto, que hoy hemos leído la noticia, hasta 11 partidos se presentan en Málaga. Unidas Podemos, de Unidas Podemos a Vox, pasando por el PP, por el Partido Socialista, por Ciudadanos, pero también otros partidos políticos, PACMA, los andalucistas, partidos de carácter social como Por un Mundo Más Justo, Recortes Cero, partidos incluso marxista-leninistas como el PCTE o el PCPA. Paco Conejo, no te rías, tenemos 11 partidos. No, puedes votar lo que quieras, Paco. No, pero no me río ofendiendo, no, por favor, no. Sino que, bueno, oye, que hay inquietud de ser políticos, en cualquier caso todo esto, sabéis que luego teniendo en cuenta la ley Sadón y tal, pues beneficia a quien beneficia y tal, ¿no? Y bueno, pues nada, que viva la fiesta de la democracia, me parece muy bien. Por cierto, de los 11 partidos, solamente 3 presentan a mujeres como cabeza de lista. Ahí dejo el dato. Hablemos de Málaga, hablemos de política municipal. Carlos, el alcalde Paco de la Torre, defendiendo para Málaga un auditorio como el proyectado, y no otro, como el proyectado. ¿A vueltas otra vez con el auditorio? Hombre, si algo ha identificado Málaga en estos 20 años es que Málaga afortunadamente ha sufrido un proceso de transformación que ha hecho pues que ahora sea una ciudad de moda, una ciudad atractiva, una ciudad donde la gente se fije, no para visitar, sino para venir a vivir, incluso para invertir. Y tenemos ya proyectos de inversión, de cuestiones de inversiones en materia en el sector hotelero, como otro tipo de inversiones en otros sectores productivos. La realidad es que afortunadamente Málaga ha sabido construir una oferta muy interesante. Esa oferta ha pasado, sobre todo en materia de la industria turística, por esa Málaga cultural, por esa Málaga que es referencia a nivel internacional. Creo que Málaga, por su vocación marinera, por su litoral, por la recuperación que ha habido también de ese espacio del mar que se ha abierto a la ciudad, creo que se merece un auditorio, porque es un espacio escénico que puede disfrutarse para otro tipo de disciplinas, pero que en cualquier caso un auditorio en un enclave privilegiado como es pues, la zona de nuestro puerto, yo creo que es más que necesario. Detrás de eso lo que debe de haber pues, una alianza público-privada, y lo decimos así, donde evidentemente podamos ir de la mano y donde todas las administraciones, y no solamente el ayuntamiento, podamos participar. Yo creo que si se planifica, si se anualiza, al final tendremos una importante infraestructura de cara a esa Carlos, oferta. Ahora que está el Partido Popular en Sevilla, en el gobierno de la Junta, ¿es más fácil que tengamos el auditorio proyectado como quiere el alcalde? Yo, sinceramente, si Málaga, sin la ayuda de la Junta de Andalucía en los últimos 40 años, especialmente en los últimos 20 años, se ha puesto de moda y es referente a nivel internacional, ahora, con un gobierno a nivel andaluz y en breve con un gobierno a nivel nacional, Málaga se sale del mapa. Ese es el mensaje. No, el mensaje de Elías. Bueno, Elías tiene en los discursos. Sí, es verdad, tiene esa coletilla, ¿no? He estado en varias presentaciones de candidatos vuestros, Manolo Barón y tal, y siempre es uno de los que suele utilizar. Yo creo que va por lo... esa es una reivindicación ya muy antigua aquí en Málaga, ¿no? Entonces... si no se ponen los cimientos ahora, pues de aquí a... Es que claro, esto no es apretar un botón y tienes el auditorio. Esto es empezar ahora y quizás de aquí a 10 años tienes el auditorio. Entonces, todo esto, si antes no teníamos
esas partidas con dotación de dinero, ¿no? Económico, esto pues queda todo muy... Sirve mucho para el debate, pero realmente, porque hace poco compareció ante los medios el señor que se encargaba de la portuaria, dímelo, Carlos. Paulino Plata. No, el que está ahora... Carlos Rubio. Sí, y se le preguntó sobre este tema, una reunión que hubo allí con Elías Bendodo, y bueno, dijo que no, que ese es tema de ahí, pero que es un espacio público, que hay que ver, que el puerto tiene su importancia. Es decir, que todo esto nos da mucho juego, pero pongámoslos en la lista. Pero es que se llevamos muchos años. Aquí lo hemos hablado con vecinos que quieren el auditorio, que llevan luchando mucho tiempo por él. De la importancia. Y seguimos enfrentándonos con un tema en el cual estamos todos de acuerdo. Málaga necesita un espacio como ese, un auditorio. ¿Qué te parece, Irene? Bueno, antes de hablar del tema del auditorio, recordar que hoy es el Día Mundial del Teatro. Y bueno, yo considero que en política sobran algunos actores. Referente al auditorio, bueno, lógicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que sea un auditorio que sea lo que pidan los ciudadanos y ciudadanas de Málaga, que no sea una infraestructura más que esté por encima de las posibilidades y las necesidades que tenga la propia provincia, y no hagamos como en Castellón, hacer un aeropuerto sin aviones. Entonces, lo que ha dicho el compañero, que la Junta de Andalucía ha dado la espalda a Málaga durante 40 años, yo espero que se retracte esas palabras, porque no tiene sentido ninguno, no sé, de la A a la Z. Pero Irene, has dicho es el Día Mundial del Teatro y en política sobran algunos actores. No sé si quieres poner algún nombre o algo. No, lo dejo ahí encima de la mesa. Lo dejamos en el aire. Sí. Vale, ya está. No, es que habéis puesto cara y digo, bueno, no es por subrayarlo, es para no que lo digo a nadie en concreto de esta mesa. Para que se entienda el mensaje. Manolo, ¿qué hacemos con el auditorio? Yo creo que hay que salir para adelante, no queda otra. Málaga merece un auditorio y Málaga merece el mejor auditorio que haya. Yo como malagueño y como ciudadano lo reclamo, que duda cabe. Pero sigo con el mismo tema. Primero, la factura, que sea rentable y que las administraciones dejen sus discrepancias políticas de un lado para que los ciudadanos salgamos ganando y salgamos beneficiados. Ya está bien... bueno, pues de esas confrontaciones de yo te cierro a ti el presupuesto, pues, con tal de que tú no consigas este supuesto éxito político para los ciudadanos. Al final, los ciudadanos somos los administrados, tenemos que pagarlo, que esté ajustado, que sea rentable y que sea un beneficio para la ciudad. A mí me parece que Málaga, siempre y aún no estándolo, debe de estar en la punta de lanza. Carlos Conde, remata. Bueno, no me tengo que tratar de mis palabras, porque la historia de la comunidad autónoma en Málaga, por desgracia, es que nos han tenido siempre con el freno de mano echado. Es más, volviendo a la terminología, ha sido prácticamente 20 años de tragicomedia, donde se nos anunciaba una cosa, por ejemplo, pues un gran hospital, y 10 años más tarde volvían a prometérnoslo. Fue el macrohospital y luego fue la historia de la comunidad autónoma con Málaga, el gobierno socialista de la Junta de Andalucía con Málaga, es una historia donde se nos ha querido mantener siempre con el freno de mano echado. Esa es la desgracia que hemos sufrido, porque si hubiéramos tenido un gobierno que dialogara mucho más y que se abriera a colaborar, pues a Málaga le hubiera ido mucho mejor, pero no le convenía. Pues suponemos que no, porque pienso que no era porque había un gobierno del Partido Popular, pero a veces me lo replanteo, No. Y en cualquier caso, cuando hablamos de un espacio como es el auditorio, hablamos de que tenemos un Teatro Cervantes que está ocupado prácticamente al 100% todo el año. Es un teatro pequeño, es un teatro con mucha historia y tiene la relevancia que tiene en la ciudad de Málaga, pero hablamos de otro tipo de espacios que puedan dar más posibilidades, más juego y un mayor, digamos, auditorio, ¿no? Al final, bueno, hay que apostar por esa política. Yo creo que ninguna administración pública, tengo que decirlo así, se ha mostrado negativa, o sea, se ha mostrado en contra de esta infraestructura. Lo que pasa es que se quiere volver a replantear absolutamente el proyecto y es, como decía bien mi compañero Paco Conejo aquí en la mesa, que eso es volver a poner años o tiempo de por medio cuando sabemos que hay una infraestructura que luego tarda en desarrollarse, ¿no? Entonces, creo que si ya se ha avanzado lo suficiente, bueno, si es que hubo hasta un gerente del auditorio del Partido Socialista, porque en ese momento se gobernaba a nivel central y estuvo gerenciando hasta que se tuvo que disolver ese consorcio y ahora se quiere replantear otra vez. Yo creo que es una pregunta con el permiso de Roberto. Decías al principio que la idea que yo coincido con Manuel, todo lo que sea cultura, eso es calidad de vida, y Málaga, que te voy a contar, ¿no? Málaga provincia, y todo lo que es.
Apuntabas al principio de la posibilidad de que sea público-privado. Es decir, que también se lanza esto y a lo mejor alguien privado está interesado en venir, permítanme, con el taco y ponerlo alto de la mesa. Bueno. Entonces ahora la administración pública tiene que crear ese espacio, ese procedimiento para que sea, no, es otra opción y quizá pudiera ser más rápido. Para pregunto. no ocupar más en este debate más tiempo del necesario. Hablamos de colaboración público-privada, lo que comentaba Manuel, también, hombre, la infraestructura, dudo mucho que haya un privado que pueda venir diciendo yo hago toda la infraestructura y luego la gestión. Una construcción de 50, Entendemos 30, 40. que debe ser una infraestructura que se cree, además, con el interés de los vecinos, buscando pues, las distintas disciplinas culturales, en fin, tratando de que tenga mucha potencia, pero luego puede haber un gestor privado o colaboraciones público-privadas, ¿no? Esta posibilidad, porque al final tenemos que intentar que ese tipo de infraestructuras sean sostenibles, porque si no, grabaremos el bolsillo de los malagueños y eso no lo deseamos. Sin hacerlo, ¿no? sino que luego hay que mantenerlo. Eso. No, que no creo yo que haya ningún malagueño ni ninguna malagueña que esté en contra de este auditorio, porque Málaga y los malagueños y las malagueñas se merecen lo mejor. Lo único que estamos diciendo es que se haga un estudio de viabilidad para no cometer una infraestructura que después no podamos mantenerla. No es solo hacerla, sino poder mantenerla. Pero si ya Yo no creo que desde el Partido Socialista nos vayamos a poner... No, nadie se ha aquel puesto todavía. Lo que pasa es que replantearlo evidentemente. a estas alturas, en lo que es en la propia infraestructura, cuando ya se había acordado y cuando había habido un consorcio que estaba en ese momento, Zapatero, y había un director de ese consorcio que era del partido, no del Partido Socialista, quiero decir, era dentro del gobierno socialista en ese momento. Es decir, replantearnos eso, yo creo que debemos de hablar ya sobre esa infraestructura, bueno, pues cómo vamos a desarrollarla y qué potencialidades puede tener. Yo creo que no debemos de atrasar, debemos de seguir avanzando. Bueno, esperemos que avancemos. Hoy hablemos de vivienda, de vivienda en Málaga, y hoy el Málaga hoy nos titulaba como advertía de una necesidad urgente para Málaga. Casi hay 20.000 demandantes y se está construyendo en torno a 60 y pico VPOs y 60 y pico más que se van a construir. Estamos lejísimos de la demanda a lo que se está ofreciendo con respecto a vivienda de protección oficial. ¿Una necesidad urgente? Carlos, dices que no con la cabeza. No, es que estoy tratando... Claro, cuando empezamos a tirar del listado de los agravios, de por qué en Málaga, pero es que se podría haber hecho más, pues muchísimo más. La política social de vivienda es competencia de las comunidades autónomas. Competencia de las comunidades autónomas. Por capacidad y por presupuesto. 35.000 millones tiene el presupuesto de la comunidad autónoma. ¿Sabéis cuántas viviendas ha hecho la Junta en el espacio de los últimos 10 o 15 años? En Málaga, 80 viviendas. 80. Frente a 5.000 viviendas que ha tenido que hacer el Ayuntamiento de Málaga. Porque la necesidad social de tener una salida de cara pues a las familias que tienen necesidad de emanciparse, que tienen ganas de montar una familia, de poder en una ciudad donde pues quizá pues hay presión, claro, y ahora estamos sufriéndola, el tema de los alquileres en viviendas turísticas y tal, pues la realidad es que no había una respuesta dentro de lo público a una necesidad que es básica, recogida en Constitución, y con competencia directa de la comunidad autónoma. Está 60 claro. Viviendas frente a 5.000. Está claro que los datos son en fin, incontestables. El desequilibrio es tremendo. ¿Cómo contestamos a esto? Dice incontestables, ¿hay contestación? No, incontestable, claro que hay contestación. Siempre hay contestación. Tenemos que tener en cuenta estos datos, supongo que lo habrán sacado de OMAO, ¿no? Del observatorio. Sí. Que hay unos 18.700 demandantes. Esto es un problema general de nuestro país, en particular de Málaga. Lógicamente los socialistas no gobernamos de espaldas a las personas y los jóvenes son una prioridad para nosotros. De hecho, vuelvo a repetir, en estos presupuestos de 2019 se encontraba una partida presupuestaria cuantiosa, la mayor cuantiosa de la historia, en el que vosotros nos habéis aprobado estos presupuestos, y un plan de choque precisamente para los jóvenes que puedan acceder a una vivienda digna. Lo que está claro es que la vivienda vuelve a ser un problema en esta sociedad nuestra, Manolo, para terminar. Es obvio que la vivienda es un problema, un bien que podemos calificar de inaccesible para los jóvenes que se quieren emancipar, que quieren montar una familia, pero es un nuevo ejemplo de ausencia de ayuda y de unión entre administraciones
para sacar adelante una problemática necesaria. Ciertamente el suelo es complicado de obtener, el poner de acuerdo todo lo que conlleva el operativo de la construcción de las propias viviendas también tiene su complejidad, pero si no se liberan partidas presupuestarias de un lado y de otro lado, ese tapón que hay no se saca adelante, pues el ciudadano lo que percibe es que se gobierna de espalda a ellos. Aquí está claro que coincido, y también es que coincido un poco con todos. Es decir, el ayuntamiento tiene que poner suelo, la Junta tiene que construir y efectivamente hay un detalle muy importante que decía Carlos, la presión. El lugar donde vivimos, el suelo tiene una especulación importante y claro, la oferta y la demanda, hay ciertos sitios donde se hace difícil, pero ahí donde Junta y Ayuntamiento tienen que colaborar. Yo creo que casi en toda la ciudad, porque pero bueno, pero eso es Málaga, el Manuel, aumento aquí... del valor de la vivienda unido al tema del alquiler, tanto en su versión, vamos a llamarle habitual, como en el alquiler vacacional, ha disparado esto y, por tanto, ha cerrado más las posibilidades de acceder a la vivienda. Por eso ahí tienen que llegar las administraciones y ese gesto social, bueno, pues vamos, hacerlo. Pero que no Es olvidemos cabe, que al final que sí, que tiene el razón, dinero que sale la de donde sale. competencia es de la Junta, es cierto. Y al final se junta dinero detraemos del Ayuntamiento suelo. de nuestras competencias y obligaciones para tener que asumir competencias de otras administraciones. Bueno, no tengo tiempo para más, pero voy a aprovechar porque tengo a Carlos y tengo a Manolo. Me parece que los dos corristeis la media maratón. Así es. Sí, pero yo mucho mejor que él. Sí, esa es la No lo creo. fundamental. Tiempo y tiempo. 1:31:00. Bien, ¿no? Eso está bien. Carlos. No, yo bastante más que él. Estoy bromeando porque él es un atleta. Los vamos. dos muy bien, que os he visto que corristeis la media maratón de Málaga y, en fin, como todos los que lo hicieron, enhorabuena, independientemente Muchas del gracias. tiempo. Ahora hay una en Benalmádena, creo. Que está muy bien. Sí, Ahora hay que- media maratón y media maratón. Eso es, sí. Además creo que vamos a hablar de ella aquí en Llegó la Hora. Así Sí. que, oye, bien, ¿no? Muy Irene. bien. ¿Ya hemos terminado? Sí. Vale. ¿Lo has pasado bien? Muy ¿Se bien. te ha pasado rápido? Sí, tenía mucho más para darle. Sí. Sí, En todavía. fin, ha habido un duelo dialéctico aquí, Carlos. Me ha gustado mucho, Carlos. Sí, Bien, señor. ¿no? Tú bien. Ay, yo estupendo. Claro. No sé, bueno, al final con la divergencia. Es verdad que estando cerca de las elecciones pues, afloran mucho más los recelos y tal, pero bueno, al final es... Sí. Bueno, yo creo, pero al Contrastar final y el debatir. objetivo debe ser el mismo. Los políticos y las políticas estamos al servicio de los ciudadanos, debemos atender sus necesidades y ponernos a trabajar para atenderlas. Llevamos 307 programas y os puedo asegurar que en las últimas semanas se está calentando la cosa y se nota que estamos en periodo electoral. Irene Díaz, Partido Socialista, muchísimas gracias y Gracias. vuelve cuando quieras, de verdad. Manolo Muchas Rincón, gracias. abogado. Muchísimas gracias. Y, Una tarde más. y Marathon Man. Sí. En fin, que no te digo nada. Hacemos de todo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Paco Roberto. Conejo, compañero. Un placer, encantado de bajar aquí. Un placer. Estar con Para arriba. nosotros. Y Carlos Conde, lo dicho. Yo encantado siempre. Está siempre súper ocupado. Sí. No, pero bueno, es cierto No, que... hombre, digo porque el a veces venir, que yo tenemos sé que más- siempre llegas... Gracias, Pero aquí Carlos. venir aquí es motivo de satisfacción siempre. Para nosotros que vengas también. Gracias. Nos vamos a la publi 2 minutos y después, entre otras cosas, hablamos de esa exposición de la que está hablando todo el mundo en Málaga, Van Gogh Alive.